Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el profe Miguel y a continuación veremos cómo surgió eso tan extenso y tan importante que hoy conocemos como las matemáticas y cómo ha ido evolucionando el pensamiento matemático de los seres humanos a través del tiempo. Desde la misma prehistoria, los primeros humanos empezaban a desarrollar métodos para cazar, pescar y para hacer herramientas y todo tipo de estrategias que les ayudara a sobrevivir. Pero junto con todo eso, también empezaron a desarrollar formas para contar y saber cuántas cosas hay aquí y cuántas cosas hay allá. ¿Sí me hago entender? De ahí fue que surgieron los primeros números, los símbolos que se usan para representar cantidades. ¿Ven esto? Se cree que esta es la primera representación de los números que se usaron. Esto es un hueso con marcas talladas en él, de hace alrededor de unos 35.000 años de antigüedad. Aquí abajo se interpreta cómo eran esos primeros números, que 9 rayitas era el número 9, 19 rayitas el número 19. Bueno, estas con sus separaciones entre sí para que las rayitas no se confundan y se sepa exactamente qué número o qué cantidad se tallaban. Obviamente con el paso del tiempo la forma de contar y la forma de cómo se representaban los números iba cambiando. Mira, esta es una pieza de barro de hace 10.000 años. Es otro método que se usaba para contar en el Oriente Medio en aquella época. Más que todo para contar las ovejas, las cabras o las vacas. Bueno, los animales, de modo que no se perdieran o se los robaran. Pero a medida que avanzaba el tiempo, más o menos hacia el año 3500 a.C., se iban creando ya sistemas numéricos propios. No solamente que sirvieran para contar, sino que ya hubieran símbolos que permitieran hacer operaciones matemáticas. Y cada cultura con su propio sistema de símbolos para representarlos. Por ejemplo, este es el sistema numérico de la antigua civilización de Mesopotamia. Estos, el sistema numérico romano, que seguro muchos de nosotros ya lo conocía. Este, el sistema numérico chino. Este, el de la antigua civilización maya. Y este, el de la India. Bueno, cada civilización o cultura a su propio estilo se iba apropiando de algo tan universal como lo eran las matemáticas. Y cada cultura, siendo capaces de pensar, aportaban algunos conocimientos o nuevos descubrimientos que tuvieran que ver con las matemáticas hasta el día de hoy. Los babilónicos aportaron los primeros símbolos para hacer cálculos matemáticos. Los egipcios y los franceses aportaron los primeros conocimientos de cómo hacer que el tiempo se pudiera contar numéricamente, hace unos 30.000 años antes de Cristo. También los primeros aportes de la geometría, es decir, los cálculos relacionados con las figuras geométricas, se hallaron en dibujos que son de hace 70.000 años en cavernas de la región de Sudáfrica. Y muchos años más tarde, el matemático griego Euclides, considerado también el padre de las matemáticas, profundizaría más sobre los estudios de la geometría, aportando muchos de estos conocimientos en su libro llamado Elementos, uno de los libros más influyentes de la historia. Los griegos también aportaron muchos conocimientos a las matemáticas, como los cálculos basados en geometría del señor Tales de Mileto, las ecuaciones del señor Diófano de Alejandría y las múltiples teorías de cálculo del señor Pitágoras. ¿Sabías que gracias a las matemáticas un griego llamado Eratóstenes llegó a medir la tierra con tan solo un palo? Lo hizo clavando un palo en el suelo y con ayuda de un cálculo matemático conocido como la regla de 3. ¿Se imaginan eso? Esto ocurrió años antes de que se llegara a probar que la tierra era redonda. ¡Eureka! ¡Lo encontré! ¡Eureka! ¿Alguna vez has escuchado esa palabra? Suena como muy alegre, ¿no? Como un grito de victoria. Pues sí, fue la primera palabra que el matemático Arquímedes dijo, o bueno, mejor dicho, gritó, en señal de alegría después de haber inventado el famoso principio de Arquímedes, cuando al meterse en una bañera llena de agua,
al sumergirse en ella empujaba el agua hacia arriba, como si después de haberse metido la bañera se llenara aún más. Bueno, al observar esto, inmediatamente comprendió por qué pasaba gracias a un cálculo matemático. Por eso fue que gritó Eureka, como celebrando el hecho de haber comprendido gracias a la matemática algo que sucedió de repente y que despertó su curiosidad. Alguien que también realizó su aporte a las matemáticas gracias a algo que pasó de repente, despertando la curiosidad de saber por qué pasó, fue el matemático inglés Isaac Newton, una de las mentes más brillantes de la historia. Bueno, resulta que un día, mientras leía un libro bajo un árbol de manzanas, una de las manzanas le cayó en la cabeza. Esto le llevó a preguntarse por qué los objetos caen como si la tierra los atrajera. Y a partir de ese hecho, fue que realizó estudios matemáticos que le ayudaran a comprender las leyes de la gravedad. El por qué el agua subió cuando Arquímedes se metió en la bañera y el por qué la manzana cayó al desprenderse del árbol son comportamientos de la misma naturaleza que se pueden calcular numéricamente para llegar a comprender por qué pasan. A esta ciencia se le llama física y surge de las mismas matemáticas. El griego Euclides vivió muchos años en la ciudad de Alejandría, en Egipto, donde también vivía la persona que desarrolló las bases del álgebra, el árabe Al-Khwarizmi, el señor que aparece en la portada del álgebra de Baldor. Asimismo, la edad moderna y contemporánea nos dejó muchos pensadores que hicieron aportes a las matemáticas y sus distintas ramas como lo son la física, la geometría, la aritmética, entre muchas otras. Y de seguro conocerás a muchos de estos genios que a continuación voy a mencionar, como lo son Galileo Galilei, Albert Einstein, René Descartes y Stephen Hawking, cada uno representando los conocimientos más avanzados de la matemática y la evolución que ha tenido desde sus inicios. ¿Vieron? Cada cultura y cada pensador matemático de varias partes del mundo aportaron distintos conocimientos que en conjunto hacían que el pensamiento matemático del ser humano evolucionara al pasar del tiempo. Hoy en día, muchos de los trabajos que realiza la gente requieren de conocimientos matemáticos: los ingenieros que construyen casas, puentes y edificios, los economistas que manejan el dinero que pagamos y recibimos, los científicos que producen las medicinas para curar nuestras enfermedades y los que administran las empresas que producen los bienes que consumimos a diario, entre muchos otros. La conclusión de todo esto es que las matemáticas siempre han estado presentes desde el inicio de nuestra propia existencia, solo que desde que el humano empezó a ser capaz de pensar, fue haciendo uso de esas matemáticas para implementarlas en su modo de vida, que cada vez las íbamos comprendiendo más y más, y que estos conocimientos que íbamos adquiriendo nos ayudarían en muchos de los aspectos de nuestra propia vida. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.